5, 4, 3. Buenos días iglesia, buenos días para todos. Qué bueno verlos hoy en esta mañana a través de este medio, dándole gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y porque sé que el Señor ha sido bueno con todos ustedes. Esta mañana me ha correspondido a mí la palabra y vamos a hablar un poco sobre las cosas que están sucediendo y sobre las actitudes que vamos teniendo como cristianos. Antes de comenzar, yo le quiero pedir por favor que agache su cabeza y vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor en esta mañana por tu presencia, gracias Dios porque estás con nosotros. Y aunque no te vemos, te sentimos y sabemos que en toda decisión y en toda situación que ocurra en este país, tu presencia está fuertemente sobre ella. Gracias Dios por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, porque te ofendemos de muchas maneras. Pero queremos presentarnos limpios ante ti y escuchar tu voz, Señor. Permítenos hoy, a través de esta palabra, conocer un poco más de ti y saber, Señor, que aún en los tiempos más fuertes y más difíciles, tú siempre estás como poderoso gigante al lado nuestro, respaldándonos en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle por favor que busque Primera de Pedro 5 del 1 al 11. Primera de Pedro 5 del 1 al 11. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro alrededor, a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad sobre vuestro adversario. Y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos en tiempos de angustia. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, era en el tiempo del emperador romano Nerón, un emperador conocido por su maldad, por las cosas malas que hizo, el Coliseo romano, los leones, los cristianos. Dentro de lo más malo y lo más conocido de la historia está el incendio de Roma. Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos de ese tiempo, y los usa como excusa para defenderse obviamente, y los persigue, los captura para entregarlos a los leones, crucificarlos, quemarlos vivos como antorchas humanas solamente para la diversión del pueblo. Realmente una época difícil de la vida cristiana. Y Pedro le escribe esta epístola sobre todo en ese tiempo, ayudando a estos hermanos cristianos a estar tranquilos, a estar esperando y sabiendo que Dios tiene un plan para lo que sucede. En el tiempo de Pedro, los cristianos huían por miedo a ser culpados por el incendio de Roma. En este tiempo, en el 2020, hoy nosotros huimos y nos encerramos por miedo al COVID-19, por miedo a la pandemia, por miedo al virus, por miedo a la muerte. Obviamente no es lo mismo la persecución que sufrían los antiguos cristianos a lo que nos sucede hoy, pero los sentimientos son parecidos: la ansiedad, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. Lo decía en el tema que tuve la vez pasada, no es lo mismo 15 días, 30 días, llevamos 2 meses, casi 3, y estamos tranquilos, pero cuesta ver el final, cuesta ver la luz al final. Como les decía también la vez pasada, estamos dentro del bosque. Sabemos que Dios nos va a sacar y sabemos que la salida está cerca, pero en el momento no la vemos.
Y humanamente eso nos angustia y nos produce temor. Los cristianos antiguos no podían reunirse por miedo a ser encerrados y muertos. Nosotros no podemos reunirnos por miedo a enfermarnos. Es increíble. Nos damos cuenta, sobre todo en las reuniones de los jueves o en las de madrugadores, que nos reunimos los hermanos, por ejemplo los jueves, a través de Zoom. Y uno se da cuenta de la alegría que nos da vernos unos a otros, saludarnos, preguntar cómo estamos, aunque con algunos hablamos por teléfono. El estar todos juntos nos da una alegría, lo que dice la Biblia. Hay que congregarse, nos ha hecho mucha falta. Yo sé que nos ha hecho mucha falta a todos congregarnos, pero también está el susto de enfermarnos, de que justo ese día el virus esté ahí, o que alguien lo porte, o que alguien llegue. Y el virus representa miedo, el virus representa muerte, y eso nos asusta. Pareciera, cuando vemos esto, cuando vemos como que las iglesias se cerraron, cuando vemos que no nos podemos reunir, cuando vemos que estamos más limitados, pareciera como que Satanás hubiera ganado, como que el diablo hubiera ganado, pero no, totalmente equivocado. Si algo bueno ha traído esta pandemia, es que nos ha mostrado el tipo de cristianos que somos. Es increíble cómo nos hemos fortalecido en este momento de crisis. Es increíble cómo nos surge el deseo, buscamos razones, buscamos formas de reunirnos, estos medios audiovisuales. Yo creo que muchos de ustedes nunca habían entrado a la página de la iglesia, ahora estamos buscando la página, estamos buscando YouTube. Es increíble cómo esta situación, en vez de haber deprimido la iglesia, la ha fortalecido. Si Satanás pensó que había cerrado la iglesia, cerró las iglesias físicas, 2, 3, 4, pero abrió miles de iglesias en el hogar de cada uno de nosotros. Hoy usted en su casa, con su esposo, sus hijos, su familia, sus vecinos, sus amigos, con quien sea que usted esté pasando este encierro, usted es una iglesia. Y el Señor está con usted y está con nosotros. Es impresionante que igual, aunque estamos tranquilos, somos humanos y nos llenamos de miedo. Yo le aseguro, lo hablaba con muchos de ustedes cuando teníamos tiempo de estar en la iglesia, que uno va a la iglesia, escucha, alaba, canta, ora y sale fortalecido, pero apenas sale otra vez al mundo, las cosas del mundo te van debilitando y uno empieza a llenarse de temores. ¿Y qué irá a pasar? Algunos ya de estos 2 meses largos, casi 3, ya no están trabajando, empresas han cerrado, los ahorros se están acabando, uno empieza a angustiarse. Y obviamente nos repetimos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero igual como humanos, nos da miedo, nos da mucha incertidumbre. La incertidumbre es no saber qué va a pasar. Y si algo asusta al ser humano, es la falta de control. Cuando yo no tengo control sobre las cosas, cuando no tengo control sobre lo que sucede, sobre mí mismo, la ansiedad es casi inmanejable. Y hemos visto muchos casos de depresión. Hemos visto las líneas de los psicólogos que trabajan con la gobernación, con las alcaldías, no dan abasto. La gente está deprimida, está angustiada, está ansiosa, el encierro los tiene enloquecidos. A veces, cuando vemos tanto problema, perdemos de vista la solución, el bosque, no vemos la salida. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Mateo 14, lo puede buscar usted después. Cuando Jesús camina sobre el agua, no sé si se recuerda, que estaban los discípulos en una barca y cuando vieron a lo lejos a alguien que caminaba en el mar, y era Jesús, y Jesús los saluda y dice, no se preocupen, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, permite que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro inmediatamente, como con el carácter que él tiene, se tira al agua inmediatamente y comienza a caminar sobre el agua. Y mientras mira a Jesús, mientras lo ve, camina sobre el agua. Yo me imagino, porque esto no lo dice la Biblia, que incluso Pedro caminando se volteaba, miraba a los discípulos, les decía, ustedes no, yo sí, porque yo sí amo al Señor. Pero cuando dejó de mirar a Jesús, cuando miró el agua, vio lo oscuro, lo negro, la tempestad, se asustó, empezó a hundirse y levantó sus brazos, Jesús, sálvame, que perezco. Inmediatamente Jesús lo toma. El mismo Pedro nos muestra cómo es de fácil, incluso ante algo sobrenatural, perder mi visión, perder mi objetivo, dejar de mirar hacia adelante, dejar de mirar a Jesús y empezar a temer. El apóstol muere 2 años después de haber escrito esta carta. A los 2 años muere. Y el propósito de esta carta era enseñar a los creyentes cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad.
Y pienso yo que esa enseñanza, esa aplicación nos llega hoy. Tal vez no estamos en tanta hostilidad, pero estamos viviendo en un tiempo de temor. Estamos viviendo en un tiempo de susto. He hablado con varios de ustedes, mi esposa y yo. Cada vez que salimos, el día que nos corresponde salir, también son los lunes y voy a la iglesia y a veces trabajo con la contadora y miramos algunas cosas y luego pues obviamente ir a mercar. Es impresionante que el tiempo que estoy allá es poco, es medio tiempo, un poco más, pero llego aquí a la casa como si hubiera estado trabajando semanas o como si hubiera ido a un gimnasio, hubiera estado 14 horas haciendo pesas. Es increíble cómo la presión psicológica y la ansiedad y el estrés sobrecansan. Ese día llego a bañarme, todo el protocolo de seguridad, y me duele hasta el alma, me duele la espalda, a veces me duele la cabeza, y a mi esposa le pasa lo mismo. Y sé que muchas personas que tienen que salir o trabajar también sienten lo mismo, lo hemos hablado. El estrés y la ansiedad doblan, triplican o cuatriplican el cansancio normal del trabajo. Estamos en ese tiempo y el apóstol Pedro nos enseña a través de esta carta, si tiene tiempo de leerla, léala completa, no es muy larga y es muy interesante la primera y la segunda. La enseñanza que hay en esta epístola es que 1. No debo perder la esperanza. 2. No me debo amargar. Y 3. Debo confiar en el Señor. Son 3 cosas que me sostienen y que me sostienen hoy también como cristiano. La esperanza de que Dios tiene un plan, no amargarme porque sé que estoy controlado por el Señor y confiar en Él plenamente. ¿Cuál debe ser entonces mi actitud como cristiano o mi carácter cristiano? Vamos a mirar unos puntos. Quiero que por favor miremos el primero. El primero se llama revestirse de humildad. Voy a leer nuevamente 1 de Pedro 5:5. Escúchalo atentamente, por favor. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad, la palabra humildad y el concepto de humildad es un concepto que recorre toda la Biblia. Desde el ejemplo del Señor Jesús, que nos dio el mayor ejemplo de humildad, siendo el más grande, se humilló a lo sumo, solamente para poder obedecer al Padre y salvarnos a todos. La humildad es una virtud. ¿Por qué se llama una virtud? Porque es algo que no viene contigo. La humildad es algo que uno debe aprender. Ninguna persona nace humilde, no se confunda. A veces pensamos que modestia es humildad. A veces las personas modestas son simplemente personas que no dicen su sentir o su parecer a voz abierta. Podríamos decir que son prudentes, pero eso no significa que sean humildes. La humildad es muy compleja y es mucho más que una palabra. La humildad no tiene que ver con tu estrato económico. O sea, hay personas que se definen como humildes porque tienen pocos ingresos o pocas cosas. Eso es aparte. Estoy hablando de la humildad como virtud. La humildad como una característica, y es una característica que no es propia de los cristianos. No se diga mentira. Es muy difícil y es una característica que usted tiene que aprender a lo largo de la vida. Y nos demoramos bastante en aprenderla porque no va con nosotros. Ya lo hemos hablado muchas veces. Usted no sabe quién soy yo, por qué él sí, yo no, es que a mí también me tienen que dar. Nosotros no somos humildes, sino por el contrario, soberbios. La humildad es una virtud que consiste en conocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Es una definición muy bonita. Conocer mis propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a ellas. Eso es muy difícil. Generalmente no somos humildes y nos cuesta ser humildes. Incluso uno ve que a algunas personas les falta humildad hasta para recibir ayuda. En estos momentos difíciles en que estamos todos apretados, hay mucha gente que no habla, o que no dice que está mal, o que no dice que tiene problemas. Y uno se entera a través de terceros, y uno los quiere ayudar y algunos se enojan. Porque no nos gusta, algunos se sienten mal porque los ayudan. Yo pienso que no, debe ser al contrario. Yo debo aprender a ser humilde, tanto cuando estoy en lo positivo y estoy ganando bien y estoy con todos mis ingresos y puedo ayudar a otros, como cuando no estoy de esa manera y necesito que me ayuden.
La humildad es un concepto que debemos ir luchando poco a poco. La verdadera humildad es reconocer mi debilidad y saber que no soy nadie. Esa es la verdadera humildad. Saber que yo no soy nadie y que realmente no valgo nada. El único valor que tengo me lo dio el Señor Jesús cuando entregó su vida por mí. Ahí me volví valioso. Antes de eso, yo no era nada. Y no se los quiero decir como una frase de cajón, porque sé que sueno a tarjeta de Hallmark o a tarjeta de estas de feliz cumpleaños con unos mensajes bonitos. Yo espero que el Señor nos lleve a todos a entender este concepto y a volverlo nuestro. Yo no soy nada, yo no valgo nada, solo valgo porque Dios me amó y me dio valor. La humildad es el concepto que me hace entender cuál es mi lugar. Y mi lugar solamente es el que Dios ha puesto y para lo que Dios me ha puesto. Dios me puso aquí con un propósito y a usted también. Cuando yo cumplo ese propósito tengo valor. Cuando no, realmente no lo tengo. Y ese es el concepto de humildad que tenemos que manejar. Podríamos decir humanamente que la humildad es ausencia de soberbia, porque de soberbia sí sabemos. Yo siempre he pensado que el orgullo y la soberbia son las dos características fundamentales del ser humano. Desde Adán, cuando él se creyó igual a Dios, cuando pensó que podía tomar decisiones, y de ahí en adelante la humanidad, todos nosotros hemos pasado por ese proceso. Siempre pensamos que la mejor manera de hacer las cosas es la manera en que yo las quiero hacer. Es tenaz que uno tiene que darse cuenta y pasar por muchos problemas para entender que lo mejor que podemos hacer es someternos al plan de Dios. Y que cuando yo camino por la línea que Dios tiene para mí, todas las cosas mejoran. La soberbia, a diferencia de la humildad, se define, la Real Academia de la Lengua la define, como un apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto puede asociarse a altivez, engreimiento, presunción y petulancia. La soberbia implica la satisfacción excesiva por la contemplación propia, menospreciando a los demás. La persona soberbia se cree por encima de los otros, se cree mejor que los otros, que sus ideas son mejores, que lo que él necesita está primero, que él es prioridad. Primero yo, segundo yo, tercero mi sombra. Y sé que usted ahora me escucha y dice, ay, pero nosotros ya no somos así. Mire bien, tal vez ya no somos tan soberbios, pero le aseguro que la soberbia nos sigue acompañando. Y se lo digo por experiencia propia, porque no es fácil. Y entre más títulos tiene una persona, entre más estudios, más cartones, más dinero, más cosas, más difícil es luchar contra la soberbia. Miren solamente esto, cuando usted va a una fiesta de empresas o de su trabajo, si trabaja en oficina y usted le preguntan a usted quién es, ¿usted qué dice? Yo soy fulanito de tal, yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy psicólogo, yo soy especialista. Uno se presenta siempre respaldado o por las cosas que ha hecho y estudiado o por las cosas que tiene. Mi nombre es fulanito de tal, soy el dueño de tal establecimiento, o soy el dueño de esto o el dueño de acá. Nos han enseñado desde pequeños que según lo que tenemos es lo que valemos. Y eso nos ha fortalecido en soberbia. Por eso nos cuesta tanto ser humildes, por eso nos cuesta tanto bajar la cabeza. Y más adelante vamos a mirar el concepto bíblico de humildad y de humillarse y nos vamos a dar cuenta por qué es tan difícil que el Señor obre en nuestras vidas, porque no hemos podido llegar allá todavía. Y me incluyo, es un camino difícil. Para reconocer la soberbia, bueno, hay 5 puntos muy importantes que quiero que los escuche con atención. Cuando yo estaba preparando esto y los leía, tristemente encontraba varios de estos todavía en mi vida. Y yo le aseguro que algunos todavía están en la suya. Mírenlo con cuidado y pídele al Señor que te muestre dónde estás. ¿Cuáles son las 5 características más fuertes de un soberbio? 1. Nunca reconoce sus errores y en absoluto acepta las críticas. Nunca reconoce sus errores. Como dice el dicho, o gana o empata, pero no pierde. Algunos se van a reír y, sí, ese es fulanito, yo soy así. Miren, ¿sabe dónde nos damos cuenta de que eso todavía nos persigue? Cuando 2 hermanos cristianos se juntan, hermano José, ¿cómo me le va? Hermano Juan, ¿cómo está? Hermano, ayúdeme a orar, tenemos que ayudar al hermano, no sé, Daniel, porque tiene problemas con su familia. Sí, hay que orar por él, sí, el Señor me ha mostrado, yo sé muchas cosas, juntémonos, asesorémosle, digámosle, hagámoslo por él, vamos. Pero si ya es, hermano José, necesito hablar con usted,
porque veo que usted tiene un problema con su hija, con su esposa, con su familia, ¿cómo nos ponemos? ¿Y por qué me vas a hablar a mí así? ¿Y tú por qué me vas a decir eso? Yo sé lo que hago, déjeme que yo sé para dónde voy. Yo solo hablo con Dios. Soberbia. No nos gusta aceptar ayuda y no reconocemos errores en absoluto. Segundo, una gran dificultad para pedir perdón. Aquí yo le digo una cosa. Si usted ha tenido problemas con su esposa, con sus hijos o con su familia, y ya han pasado 2, 3 horas, 2, 3 días, 2, 3 años, usted tiene un problema. Porque yo le aseguro, y se lo digo como psicólogo y como cristiano, cuando usted discute con alguien de su familia, a la hora, a las 2 horas, Dios ya le ha mostrado si usted tiene o no tiene la razón. Y usted ya sabe si tiene o no que ir a pedir disculpas. Digamos que no a las 2 horas, a los 3 días, listo, al mes. Y usted se lo traga. Y usted prefiere, deje así, al otro día le habla como si nada, sigamos la vida como si nada hubiera pasado. Soberbia. No les gusta pedir perdón, no piden perdón bajo ninguna manera. Tercero, una necesidad imperiosa y a veces enfermiza de recibir halagos. Hay gente que siempre está molesta porque no se reconoce su trabajo, pero ya es una cosa enfermiza, o sea, quieren que los feliciten por cambiar un bombillo, porque cerró la puerta, y siempre están reclamando que su trabajo no es visto y que nunca les dan el espacio que se merecen y que siempre es culpa de los demás. Es bien complicado. Cuarto, es una persona que en todo momento necesita tener el control de cualquier situación en la que se encuentra metida. Son personas que siempre quieren mandar, siempre quieren liderar y siempre quieren llevar la batuta, pero cuando cometen el error no aceptan que es de ellos. Ellos sienten que si no son ellos los que están a cargo, nadie más lo va a hacer, nadie lo va a hacer mejor. ¿Ya vieron alguna? Yo ya vi alguna. Se molesta incluso, algunos hasta sufren por el éxito de otras personas. La soberbia se manifiesta incluso en yo no poder alegrarme porque otra persona es feliz. Yo me acuerdo alguna vez en la iglesia que alguien se molestaba por X hermano que siempre se subía todos los domingos a contar el testimonio. Y a veces se excedía un poco, hablaba mucho, o sea, se demoraba. Y la persona me decía, pero ¿por qué se sube? ¿Por qué dice? Hay otras personas que necesitan hablar también. Y yo les dije, ¿tú tienes algún testimonio? Pues no, realmente no. Entonces, ¿por qué no te alegra? Qué bueno, Dios lo bendice todos los domingos. Antes, en vez de molestarme, me da una envidiecita sana. Ojalá yo también, el Señor, me respondiera de igual manera a las peticiones. Antes voy a ir a preguntarle qué está haciendo para hacerlo yo. La soberbia no nos lleva a nada bueno. Pongámonos como propósito en esta cuarentena, que tenemos tanto tiempo, porque estamos encerrados, y se nos ha dicho que hay que leer un libro, que hay que aprender un oficio, que hay que aprender a volar. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a controlar la soberbia, y piden al Señor que le ayude, porque no es fácil. Primera de Pedro 5:5 nos decía, si está atenta, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos. La palabra revestido significa ceñirse, fajarse para trabajar, o sea, vestirse de humildad. Pedro sabe que la humildad como virtud no viene con nosotros, por eso le dice a los hermanos, revístanse, cíñanse, cúbranse de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y el mejor ejemplo que tenemos de humildad es el Señor Jesús. Y esta vez no su vida, que fue un ejemplo de humildad, sino Él como tal. Jesús, siendo Dios, permitió ser manoseado, ser golpeado, ser tratado como lo peor por un grupo de humanos. En Roma, cuando fue crucificado, y por muchos de los que ahora hablan mal, no lo respetan y no valoran el sacrificio. ¿Qué más ejemplo de humildad? ¿Quién se merece todo sino Jesús? Sé que la vara está muy alta y sé que no vamos a llegar en esta vida hasta allá, pero mi deber es tratar cada día de mejorar, de ser menos soberbio para ser un poco más humilde. La humildad desde un punto de vista bíblico es reconocer dirección, reconocer aceptación. La persona humilde sabe que su camino está trazado por alguien mejor que él, Dios. Esa es la humildad del cristiano. Saber
que mi camino está trazado por algo, por alguien mejor que yo, Dios. Y esto es lo que me da esperanza. El primer punto que el apóstol Pedro nos dice en sus epístolas, que para poder sobrevivir esos tiempos de hostilidad, estos tiempos de angustia, estos tiempos de ansiedad, uno, esperanza. Yo tengo esperanza porque sé que el plan de Dios está por encima de todo esto que está pasando. Segundo punto, humillarse ante Dios. Y esto tiene mucho que ver con humildad. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra humillar, tapeinou, es deprimir, allanar, poner plano, y es la palabra por excelencia. Si usted, por ejemplo, sabe algo de construcción, se ha construido algo, o tiene un simple conocimiento, sabe que los terrenos cuando se compran no son parejos. Hay huecos, hay piedras, ensenadas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder construir y que ese terreno tenga valor? Aplanarlo, allanarlo, deprimirlo, y eso es humillarlo. Esa es la palabra tapeinou en el hebreo, perdón, en el griego, Nuevo Testamento. Esa es la palabra humillar, deprimir, aplanar, volver liso, quitar todo lo que no sirve, piedras, huecos, y dejar el terreno completamente plano para poder construir sobre él algo de valor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Cuando usted siente que Dios lo obliga a ser humilde, que a veces te obliga a bajar la cabeza con tu jefe, con los que te rodean, a aceptar la ayuda de otros con humildad, a escuchar a una persona que no quieres que te diga lo que tienes que hacer, pero tú sabes que es de Dios lo que te está diciendo. No es que Dios te quiera humillar en el sentido humano de hacerte avergonzar. Dios quiere aplanar tu vida, tu psicología, tu forma de ser, dejarte completamente plano para poder construir lo que Él quiere de ti. Para hacer una construcción perfecta, para poder hacer algo bonito, para poder hacer algo que valga. Cuando el Señor te trate, cuando el Señor a veces sea duro, no es porque no te ame, es porque tu soberbia es grande y Dios todavía tiene que seguir aplanando, seguir humillando, tapeinou, no seguirte avergonzando, deprimiendo, allanando, quitar los altos, moldear. Tiene que ver con el cambio, porque para yo poder humillarme ante el Señor, tener esperanza, y para poder estar tranquilo en estos tiempos duros, tengo que poder estar conectado a la mano del Señor, tengo que estar plano, tengo que estar pensando de manera diferente. Y Romanos 12:2 es un versículo que nos aclara eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo debo cambiar mi forma de pensar. Y esto es algo en lo que me quiero detener un poco. Antes nos excusábamos para seguir pensando como no cristianos, porque seguíamos trabajando, porque seguíamos enfrentándonos al estrés del oficio. Pero ¿qué excusa tenemos ahora? Llevamos 2 meses largos, casi 3, encerrados. Y como les decía la vez pasada, ese es el tiempo para cambiar. Ese es el tiempo para tomarnos de la mano de Dios. Este es el tiempo para permitir que el Señor nos moldee. Debo cambiar mi forma de pensar. Debo empezar a llenar mi mente, no con pensamiento positivo, sino con pensamiento cristiano, con pensamiento bíblico. Esto me asusta, pero si yo amo al Señor, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El Señor tiene un plan para cada uno. Debo empezar a cambiar mi forma de pensar. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil, porque el mundo no es sencillo. Y el mundo funciona en unas reglas diferentes. Pero yo debo ser la diferencia. Renovar mi mente tiene que ver con tiempo. El tiempo es ahora. Ya tenemos todos 20, 30, 40, 50 o más años. Permitámosle al Señor cambiarnos la mente, poder pensar de otra manera. Tiene que ver con el deseo. Usted debe querer. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Él te ama tanto que no quiere ir en contra de tu voluntad. Si usted quiere cambiar su manera de pensar y tener un pensamiento cristiano diferente que te permita ver esta situación de otra manera, tú debes querer. Debes decirle: Señor, ayúdame a ver de otra manera, ayúdame a ver fuera del bosque, ayúdame a ver la luz al final, ayúdame a ver
con los ojos de la fe. Quitar lo mío, que es incompleto, para dejarlo de Dios, que es perfecto. Eso es lo que busca el Señor y eso es lo que yo debo buscar. Dejar que Dios quite las cosas que hay en mí, que son defectuosas. Las cosas que, aunque he mejorado mucho, porque yo le aseguro que usted y yo hemos cambiado muchísimo a como éramos antes, a como estamos hoy en día, pero igual nos falta. Miren, la vida del cristiano es como un carro sucio. Cuando usted a un carro sucio le echa agua, jabón, pero no lo toca, le echa agua, jabón, ¿qué pasa? Gran parte de la mugre se va, cae con el agua, pero quedan unos pedacitos, unas cositas pegadas que toca echarle trapito. Nosotros estamos en esa etapa. Ya el Señor nos lavó, nos enjuagó, nos está echando trapito para hacer de nosotros esas personas que Él quiere para su obra. Aprender a ver a los demás como nos vemos a nosotros y saber valorarnos como la Biblia nos enseña que lo hagamos. Uno tiene que tener de sí mismo no más valor que el que uno debe tener. ¿Y eso cómo es? Muy sencillo. Uno tiene que mirar siempre al otro como superior a uno. No con miedo o no para que él abuse de mí, sino en el amor del Señor. ¿Cómo quiero tratar al otro? A pesar de que yo tal vez sé que tengo un conocimiento o sé que puedo saber más, voy a escuchar, voy a opinar y no voy a pasar por encima de él. Lo voy a respetar con humildad. Fácil, ¿cierto? Uf, no es fácil. Debo aprender a vernos como somos, porque si yo trato al otro como superior, con ese mismo amor Dios me va a tratar a mí. La Biblia dice que con la vara que yo mido, yo seré medido. Por eso, y se los digo así de manera personal, hace mucho tiempo, trato, porque tal vez no siempre lo logro, de acercarme al otro y tratar al otro como a mí me gustaría que me tratara. Y tratarlo con misericordia, con el mayor amor, con la mayor humildad, para que el día que a mí me toque, el día que yo tenga que ser juzgado o evaluado, el Señor también a mí me trate con la justa medida, en el huequito de su mano. Cuando yo puedo hacer esto, cuando yo puedo relajarme, cuando yo puedo dejar que Dios haga las cosas, cuando estoy en humildad esperando que Dios trabaja sobre mi vida, que incluso en este tiempo de pandemia el Señor trabaja sobre mi vida, no me angustio. Ya tengo esperanza en el plan de Dios y no me angustio, lo que el apóstol Pedro nos estaba enseñando. Y finalmente, tercer punto, descansa en Él y Él hará. Descansar en el Señor suena más fácil decirlo que hacerlo. Descansar en alguien es delegar. Y los que tienen empresa o los que trabajan y tienen personas a su cargo, saben que es muy difícil delegar. Bueno, Juanito, yo ya me voy, usted queda a cargo, por favor, haga esto, esto y esto. Tranquilo, patrón, descanse en mí. Uno no se va. Uno dice, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Eso va a quedar mal hecho. Y muchas veces nos sucede eso en la vida cristiana. No nos gusta, aunque suene chistoso, delegar en Dios. Y digo chistoso porque yo no delego. Dios toma decisiones y Dios obra. Pero Dios espera que yo descanse en Él. Que diga, listo Señor, yo llegué hasta aquí, esto es lo que me corresponde, gracias Dios, porque de aquí en adelante tú vas. De aquí en adelante el camino es tuyo, ya tú vas manejando. Es como ir de copiloto. Yo me bajo, Señor, coge el carro y ve. Y dinos tú, que eres el que conoce el camino, por dónde ir y por dónde mejor estar. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren que es increíble las palabras, la palabra ansiedad. Es una palabra que a veces se usa comúnmente. Ansiedad y angustia generalmente se usan como si fueran iguales, no lo son. La angustia hace referencia a los síntomas propios del cuerpo. Usted está, por ejemplo, en un dentista y está el dentista y usted siente temor, el estómago se le aprieta, o le dan retorcijones, o se le acelera el corazón. Eso es angustia. En una montaña rusa, usted está en el juego y usted siente que todos los intestinos se le mueven, que los ojos se le van a salir. Eso es angustia. Pero el temor que usted siente antes de ir al odontólogo, cuando usted va en el bus, en el carro, en el taxi y usted sabe que le va a doler, ese estrés emocional es ansiedad. Y Pedro utiliza la palabra exacta, porque lo que nos atormenta es la ansiedad. La angustia es más fácil manejarla. La ansiedad a veces es inmanejable. La ansiedad es una emoción vaga de malestar que se traduce en un estado de estrés.
más o menos intenso de nerviosismo. Se nos hace un nudo en la garganta o el estómago, nos resulta difícil respirar, hay palpitaciones, empezamos a sudar y eso nos produce temor y eso nos produce ansiedad. No sé qué me pasa, siento que algo me va a pasar, no sé qué es, pero siento que me va a dar. Los temores del día a día y la ansiedad es el trastorno típico que estamos sufriendo en esos tiempos de pandemia. Temor al futuro. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Los que tenían planes de viajes, los que tenían planes de compras, todo eso quedó en el limbo. Preocupación por lo que me pueda pasar. A mí físicamente. Estamos ante un temor real de muerte. Y eso produce miedo, no me diga que no. Y preocupación sobre la iglesia. Sobre nosotros. Entonces, según Pedro, el Señor no nos dará lo que es bueno para nosotros si nos revestimos en humildad, esperamos en Él y echamos sobre su sabiduría y amor toda la carga que tenemos. Si yo me lleno de esperanza, no me angustio y descanso en el Señor, yo le aseguro que esta pandemia será un evento más, otra situación a la que nos hemos enfrentado y la que podremos contar como un testimonio que hemos salido. Hay un versículo que quiero que busque, por favor, el Salmo 18:2. Porque Pedro en el Nuevo Testamento nos hablaba de su sufrimiento y de la situación en Roma con Nerón, pero otra persona también nos había hablado de la angustia y el temor, que era David. Y David en esos momentos de angustia escribe el Salmo 18 y el versículo 2 en específico. En su casa lea el Salmo completo, pero el versículo 2: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Quiero que miremos, por favor, con calma este versículo. Jehová mía, roca mía, descansa en tu roca. ¿Qué es una roca? Es un peñasco, es algo firme, algo que está incrustado, algo que no se mueve. ¿Quién mueve una montaña hecha de roca? ¿Cómo se mueve? No la mueve el viento, no la mueve el agua. Está totalmente quieta. Descansa en tu castillo. ¿Cómo es un castillo? Es un lugar fuerte, atrincherado en una zona alta de difícil acceso. Era el mejor medio de protección en los antiguos tiempos, en la época medieval. Se atrincheraba un ejército en un castillo y si estaban bien aprisionados, si estaban bien aprovisionados de comida, pueden estar meses ahí. Descansa en tu castillo. Descansa en tu fortaleza. Cuando dice, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, un lugar seguro. Descansa en tu escudo, escudo, piel gruesa como escamas de cocodrilo, que me protege, algo que uso para evitar que las cosas malas me lleguen. Y en tu alto refugio, la torre alta, un sitio elevado, inaccesible. Todas estas que usa David son analogías de guerra, porque era el tiempo en el que él estaba. Y ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios de guerra. Dios no está quieto en este momento. Dios no está esperando a ver si pasa la pandemia. Dios no está esperando que llegue la vacuna. Dios está pendiente de su pueblo. No sé si usted se ha dado cuenta, y si no se ha dado cuenta, falta entonces que hable, que llame al pastor, que me llame a mí, al hermano Jaime, a Juliana, a los hermanos de la iglesia, a la hermana Nora, a todos los que estamos dispuestos siempre a escucharlo cuando tengan tiempo y quieran hablar o quieran orar. Usted se va a dar cuenta. No estoy seguro si en el 100% porque no he hablado con todo el mundo, pero estoy seguro que más del 90-95% de la gente de la iglesia o sigue trabajando, o tienen acceso, o están con mercados, o están bien. Y hasta ahora no he escuchado de ninguno que se haya enfermado. ¿Casualidad? ¿Un sistema inmune muy fuerte? No. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra y a tu siniestra, pero a ti no te tocarán. El Señor nos ha cuidado. El Señor nos ha traído hasta acá. Yo le decía a mi esposa, cuando empezó esto, yo tenía unos ahorros, yo cuadré, yo dije, esto dura por ahí 1 mes, 2 meses, no hay problema. Pero esto se alargó mucho más. Y uno ve que ya no va a alcanzar y que las cosas no se dan. Sin embargo, el Señor ha sido fortaleza y todo ha alcanzado, no hemos pasado hambre, se han podido pagar las cosas, las que no nos han ofrecido acuerdos, han habido oportunidades. Yo no puedo decir que el Señor no me haya respaldado por ser un hombre
cristiano, no perfecto, pero un hombre que ora, un hombre que ofrenda, que diezma y que cumple con lo que el Señor pide de nosotros. Y el Señor me ha justificado a mí y a mi familia, como sé que lo ha hecho con muchos de ustedes. Dios no está quieto. Dios te dice hoy, ten esperanza, tranquilo, no te angusties, descansa en mí. 3 cosas que nos van a hacer la vida más fácil por los 3, 6, 2 o 3 años que nos toque estar aquí encerrados. No se angustie, hay esperanza. Estamos aburridos, pero no estamos abandonados. El Señor nos tiene en el huequito de su mano. Qué bueno saber esto. Qué bueno saber que confiando en el Señor podemos seguir caminando adelante. Un último punto que quiero tocar con ustedes. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El único que puede sacarte de este espacio de esperanza, de este espacio de no angustiarte y de poder estar descansando en tu Señor, es Satanás. Y solo si tú te lo permites. Él no lo puede hacer solo. Pero si tú le abres el espacio y se lo permites, Satanás lo va a hacer. Y Pedro lo decía muy claro. Sed sobrios. Hay que estar abstento, hay que ser discreto. ¿Qué significa esto? Hay que cumplir las normas que da la alcaldía, la gobernación y el gobierno. Tenemos que ser ejemplos. Si vivimos en una unidad, si vivimos en una casa, tenemos que ser ejemplo para nuestros hermanos. Que los demás vean que como cristianos hacemos caso. Ser discretos, ser sobrios. Velar, mantenerme despierto y vigilante. En este tiempo de pandemia, con mayor razón, si usted puede estar en madrugadores, vaya, reúnanse por Zoom. Los miércoles de varones, los miércoles de damas, los miércoles que hacemos familia, saque el tiempo, esté presente, ya no tiene excusas. Si usted tiene Netflix, lo puede ver después. Si es alguna novela, ese día se la va a perder. Manténgase congregado, vele, esté despierto, porque el diablo está como león rugiente buscando quién baja la guardia para cogerlo. Y espero no ser yo, y por favor espero que no sea usted. Hay que ser firmes y sólidos por fe. El Señor nos está trabajando como hizo con Job, y obviamente mucho menos horrible que lo que le tocó a Job. Pero yo sé que cuando se acabe esto, cuando en el tiempo del Señor podamos volver a salir, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir no crecidos en el sentido de soberbios, sino habiendo crecido, siendo diferentes, madurando, con una calidad y una visión de un ser cristianos muy diferente a la que tuvimos desde principios de marzo que comienza la cuarentena. Por favor, no se olvide. 3 puntos de 1 de Pedro. No perder la esperanza. No perder la esperanza, porque estoy revestido de humildad. No me amargo, porque estoy bajo la poderosa mano de Dios. Y confío en el Señor. Estoy sobrio y velo contra el enemigo. Espero que el Señor le haya hablado como me habló a mí. Y que a pesar de lo que esté pasando y de los miedos que tengamos, yo sé que tengo esperanza, que no me angustio, que soy tranquilo, porque mi destino y todo lo que yo quiero y lo que yo necesito está en manos de Dios. Pídele al Señor que en este tiempo, lo que falta todavía estar encerrados, el Señor te permita crecer en humildad, dominar la soberbia y descansar en el Señor, porque es lo único que te va a traer paz. La paz verdadera solo viene de Dios. No la da el dinero, no la da las pertenencias, ni siquiera la salud, porque nada de eso tenemos ahora. Que el Señor nos bendiga grandemente a todos. Antes de terminar, vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos. Padre de la gloria, gracias Señor en esta noche, gracias por tu presencia, gracias Dios en esta mañana, porque estamos aquí, porque estamos juntos, porque a través de la distancia, por los medios audiovisuales, tú nos permites, Dios, reunirnos. Padre, ayúdanos a tener la esperanza, a conservar la esperanza sabiendo que hay un plan maravilloso que está en tus manos. Ayúdanos también a confiar, a creer y a descansar, sabiendo que la salida está en tus manos y que esto no se escapa de tu control, Señor, que tú no estás descansando ni estás encerrado, estás controlando todo y que pronto podremos otra vez salir a la calle y disfrutar y volver a nuestros quehaceres y a las cosas que tú nos permitas hacer. Gracias Dios por este tiempo, bendice a todos estos mis hermanos,
los que están viendo este video y a los que después les pueda llegar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Y como siempre decimos, gloria a Dios.